partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy. Hoy estamos el lunes 18 de abril del año 2022, cuando son las 1:03 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, y esperando que todos hayan tenido una Semana Santa en familia, en reflexión y en oración. En la gerencia general de la emisora, el señor Jaime Nestares; en la gerencia general de producción, la señorita Wilitza Arcaya; en la producción de este espacio hoy nos acompaña Carla Sons y, perdón, Bárbara Uzcategui; y en los controles José Gregorio González, que les habla Eduardo Battistini, para como todos los lunes, a través de este espacio, poder comunicarnos con los venezolanos para poder hablar de los distintos temas de interés nacional. Hoy vamos a tener un invitado muy especial en nuestro programa, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, el diputado Juan Pablo Guanipa, quien además, pues, como todos sabemos, fue gobernador electo del estado Zulia y que no se juramentó ante la constituyente por considerarla lo que realmente era la constituyente, que era un espacio ilegal, violatorio de la Constitución. Pero yo quería en este espacio del programa hablar un poco sobre el tema de la situación que hoy en día vive Venezuela, la guerra de narrativas que ha intentado colocar el régimen de Maduro sobre la mesa y sobre la opinión pública en el país, para vender, insisto, que ya Venezuela es un país sin problema y que Venezuela es un país que ya se arregló. Y esto en el marco de lo que ha sido algunos acercamientos por parte del régimen de Maduro con algunos sectores que el régimen ha bautizado como sectores de la oposición, pero que evidentemente no son sectores opositores. Y lo primero que hay que decir es que en Venezuela los problemas continúan. Es decir, en Venezuela continúa el problema de escasez de agua, en Venezuela continúa el problema de los apagones en todo el país, que se han visto además exponenciados en las últimas semanas. Sigue habiendo un problema importantísimo de hiperinflación dentro de Venezuela. El bolívar, sin duda alguna, desapareció de lo que significa la cotidianidad en el país. El sistema de salud de Venezuela sigue destruido, sigue en el piso. La red vial del país, como ustedes bien saben, quienes transitan por carreteras en Venezuela lo deben saber, cada día está mucho más deteriorada. El tema de la gasolina sigue siendo un problema para todos los venezolanos. En fin, los problemas en Venezuela siguen estando allí. Lo que ha habido es como un intento de llevar la atención o el foco de la narrativa por parte del régimen de Maduro a
Bueno, ya estamos de vuelta. Perdón que tuve un problema con el internet, pero como les seguía diciendo, el régimen ha intentado generar una suerte de espejismo, ha tratado de generar una suerte de burbuja narrativa y comunicacional, haciendo cosas, como les decía, de la Cava, que hizo ese famoso Dracufest durante la Semana Santa, donde trajo reggaetoneros, artistas internacionales, pagados, por cierto, con el dinero de los venezolanos, para generar una sensación de que Venezuela se arregló. Pero mientras eso, por ejemplo, pasaba en Puerto Cabello, Valencia tuvo más de 4 días sin energía eléctrica, por ejemplo. Y nadie le daba ninguna explicación a los valencianos sobre esa situación. O sea, había pan y circo para el pueblo de Puerto Cabello y había apagones para el pueblo de Valencia y gran parte del estado Carabobo. Entonces, esto sin duda alguna nos lleva a una discusión sobre quienes mantienen o quienes sostienen que, prácticamente apegados además a la narrativa del régimen, de que el problema en Venezuela son las sanciones. Y lo primero que hay que decir es que los problemas en Venezuela son de vieja data, es decir, las sanciones recientemente se empezaron a colocar en el año 2019 y fueron sanciones personales contra algunos funcionarios del régimen de Maduro por temas de corrupción. Pero es que el problema de la luz, de los servicios públicos, de la gasolina, de las carreteras, de los hospitales, de la inflación, del desastre económico en Venezuela, data de mucho más, de mucho antes del tema de las sanciones. Entonces, pretender simplificar, que además le da la justificación al régimen de prácticamente quitarse de encima la culpa que tiene por haber llevado al país a la quiebra, prácticamente decir que eso es por culpa de las sanciones, prácticamente sería entonces darle un indulto en la responsabilidad que tiene el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo en general, porque esto empezó con Hugo Chávez, de lo que hoy en día es la crisis profunda que viven los venezolanos. Entonces, con base a eso, uno lo que se pregunta en primer lugar es, ¿se puede ser opositor al régimen de Nicolás Maduro y decir que el problema en Venezuela son las sanciones? Esa es una primera pregunta que hay que hacer, que el único problema sean las sanciones. Porque la verdadera oposición ha dicho, bueno, si para el régimen el tema de las sanciones es un problema que los afecta en lo personal, bueno, el levantamiento de esas sanciones debe pasar por un proceso de redemocratización del país. Es decir, no puede ser que se le pida al gobierno de los Estados Unidos y a la Unión Europea, que han impuesto sanciones, insisto, personales contra la corrupción de algunos funcionarios, a que esas sanciones prácticamente desaparezcan a cambio de nada. Es decir, y es por eso que el tema de la negociación en México cobra nuevamente una importancia fundamental, porque es allí el espacio donde ese tema de las sanciones se puede ir progresivamente en acuerdo con el apoyo que ha hecho la comunidad internacional, probablemente flexibilizando o incluso levantándose esas sanciones, insisto, particulares a la corrupción del régimen de Maduro, a cambio de elecciones libres, condiciones electorales, observación internacional, liberación de los presos políticos. Es decir, no puede ser que el régimen que quebró el país, además nosotros le demos el premio de que le quiten las sanciones a sus corruptos para que puedan mover el dinero de la corrupción a sus anchas por todos los paraísos fiscales que han creado, simplemente a cambio de una foto en Miraflores. Yo creo que eso sería un error, yo creo que eso es una traición a la lucha democrática y yo creo que es importante que todos nos unamos en torno a ese tema. Porque lo peor que podemos hacer en Venezuela, quienes están dentro del país y quienes estamos afuera, porque además esa es otra discusión absurda que se ha dado en el país, que prácticamente que los que estamos afuera del país no entendemos la realidad que está dentro y es por eso que nosotros queremos siempre decir que Venezuela está mal para que eso justifique que nosotros estamos afuera, ¿no? Somos 6 millones de venezolanos que estamos fuera del país, que anhelamos volver a Venezuela, que tenemos familia en Venezuela. ¿Sí? No es que esos 6 millones de venezolanos que salimos nos hemos ido con todas las familias, no, nuestras familias están en Venezuela y padecen y sufren las calamidades que sufren en Venezuela. Y quienes están en esos 6 millones de venezolanos que han salido también padecen las calamidades de estar indocumentados fuera del país, de no tener un empleo formal, de no poder legalizar su título universitario, de no poder ejercer su profesión, de tener que estar muchos de ellos en la calle pidiendo para poder pagar el pagadiario con el que sobreviven todos los días. Es decir, es tan valiente el que se quedó en Venezuela como el que le tocó salir. Entonces, esa no es la discusión de fondo. La discusión de fondo es entender que nosotros tenemos que poner en su justa dimensión, en su justa medida, lo que hoy en día pasa en Venezuela.
Para un joven de 15 años, hoy en Venezuela, por ejemplo, que hace 10 años atrás o hace 5 años atrás sufría apagones de entre 16 y 20 horas diarias y que hoy sufre apagones de 9 o 10 horas, para ese joven Venezuela se arregló, porque ya no sufre apagones de 16 horas, sino sufre apagones de 10. Ahora, el problema es que en Venezuela no deberían haber apagones ni siquiera de segundos, porque Venezuela, además de que tiene una potencialidad enorme para la producción eléctrica, este régimen se ha tirado por el borde más de 40.000 millones de dólares en supuestas inversiones eléctricas que se las robó, que nunca los hizo. Ahora, esa misma persona que tenga hoy 40, 42, 45 años, que logró vivir algo de la democracia antes de que llegara Hugo Chávez al poder, y en una Venezuela donde no habían apagones, evidentemente Venezuela no se puede arreglar. Entonces, allí es donde está el choque, la narrativa del régimen, y es por eso que ustedes por ahí vieron estos días un video que se viralizó de unos jóvenes adolescentes que estaban en el concierto de un grupo musical y gritaban, Venezuela se arregló, y le daban las gracias al grupo porque había venido ese grupo de Venezuela a darles un concierto. Y es verdad, esa joven de 14 años, hace 4 años atrás, no tenía la posibilidad de ver un concierto en Venezuela. Hoy lo tiene, pero eso no es síntoma de que el país se arregló. Eso simplemente es el síntoma de que, por ejemplo, hoy en Venezuela hay empresarios que se dedican a tener recursos mal habidos, que los lavan a través de conciertos como estos, y que sin duda alguna eso es el negocio perfecto cuando tú, por las sanciones de la corrupción, no puedes sacar tu dinero de Venezuela. Entonces se convierte en unas grandes lavadoras que generan beneficios para quien lava el dinero, obviamente, y eso como consecuencia colateral puede generar una sensación de beneficio para un grupo muy limitado de población. Entonces, eso al final, como les digo, hay que tener mucho cuidado en que no terminemos cubanizando la forma de pensar o la forma de cómo se conduce la sociedad. Es que al final, en estos días escuchaba, es que al final estos regímenes totalitarios te rompen las piernas, después te dan una silla de ruedas y tú les das agradecido al régimen porque te dio una silla de ruedas para que tú puedas caminar. Y se te olvida que fue el mismo régimen quien te rompió las piernas. Entonces, ese es el esquema donde está hoy jugando el régimen de Maduro, y hay que tener muchísimo cuidado en no convertirnos entonces en prácticamente repetidores de ese mensaje que ya, por cierto, está muy repetido en el país por el control férreo que tiene el régimen de los medios de comunicación públicos y, por supuesto, de manera indirecta a través de la censura y, en algunos casos, con capital de la corrupción de algunos canales de televisión y medios de comunicación privados. Así que con esto, bueno, culminó la editorial del día de hoy, y al regreso estaremos conversando, como les dije, con Juan Pablo Bonipa, vicepresidente de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Ya volvemos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El sábado 23 de abril, el romance invade a Caracas. Llega por segunda vez el espectáculo músico-poético de la temporada, Corazón Descalzo, un concierto de Claudia Macero junto a los poetas Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Corazón Descalzo, en una única presentación, sábado 23 de abril en el Centro Cultural BOD. Adquiere tus boletos en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Corazón Descalzo, un tributo al amor que no puedes perderte. Corazón Descalzo es una presentación de Salón de Belleza Perfect Hair, Dr. Freddy Sierra, ginecólogo y obstetra, Tarbay, Marta Díaz Spa, Tibi, Tintorería Inteligente, Intermédica, La Patilla, Pague Todo, Mara Montauti y Radio Caracas Radio.
Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y como les había anunciado, hoy tenemos un invitado especial, es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Pablo Isidoro Guanipa Villalobos. Recordemos que Juan Pablo es un dirigente de larga data en la política venezolana, una persona que ha venido trabajando de muchos años en el estado Zulia, quien además es el gobernador electo del estado Zulia y quien un acto de mucha gallardía, coherencia, pero sobre todas las cosas de mucho amor por el Zulia y por la democracia y el respeto a las instituciones, no se juramentó ante la írrita Asamblea Nacional Constituyente, y a partir de ahí pues ha incrementado la persecución solamente a él y a su familia, sino también a lo que él representa. Como les digo, hoy es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y está dando una lucha en Venezuela por la defensa, insisto, de principios y valores democráticos. Quería darte la bienvenida, Juan Pablo, y primero preguntarte la pregunta que hoy está en la opinión pública y que hemos visto como algunos sectores que dicen llamarse de oposición secundan. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿Venezuela se arregló, Juan Pablo? Bueno, Eduardo, muchas gracias por la conversación. Como decía un expresidente, disculpa los esguinces de mi voz que ando todo ronco, pero aquí estamos, hermano, aquí estamos y evidentemente Venezuela es un país que necesita arreglarse. Venezuela es un país que necesita salir de la situación de postración que tiene. Y no existe forma alguna de lograr que el país se arregle si no recupera su libertad, si no recupera su democracia. Sin democracia y sin libertad no hay forma alguna de que Venezuela se arregle. Que Maduro se mantenga usurpando la presidencia de la República y que hay algunos sectores que se sientan derrotados completamente, resignados y sientan que ya no hay nada que hacer, eso lo respeto, pero jamás lo compartiría, porque yo creo que este es un país que ha demostrado en toda su historia, y mañana, por cierto, es un día de historia en Venezuela, ha demostrado en toda su historia que luchó por lograr que en Venezuela se instaurara la democracia, la república, la libertad, la separación de poderes, la institucionalidad, y esos son valores que son fundamentales
para que el país pueda salir de esta situación y pueda echar hacia adelante. Así que yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es intensificar la lucha, lograr el relanzamiento de partidos políticos, de sociedad civil, seguir ejerciendo presión interna, presión internacional y lograr que haya condiciones electorales para poder lograr por la vía electoral que las cosas en Venezuela cambien y que tengamos esa esperanza y esa oportunidad de construcción de un país de progreso, pero también en democracia y en libertad. Sí, le recuerdo que estamos conversando con Juan Pablo Guanipa, quien es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y gobernador electo del estado Zulia. Y quería hablar un poco sobre el tema de la crisis. Veíamos en esta época de Semana Santa, por ejemplo, unos videos en redes sociales que apuntan un poco a esa idea o a esa narrativa del régimen de que Venezuela se normalizó y que en Venezuela ya las cosas están funcionando y que se arregló. Veíamos a quien está hoy en la gobernación del estado Carabobo montar un megaconcierto y traer cantantes del extranjero. Mientras, por ejemplo, el resto del estado Carabobo estaba sin energía eléctrica. Mientras ustedes en el estado Zulia han venido padeciendo cortes de luz que ya casi suman 24 horas por día. Entonces quería un poco que nos hablaras cómo está el tema de la crisis eléctrica, no solamente en el Zulia, sé que estás recorriendo el país y también tienes un termómetro del resto del país. Sí, en efecto, todo lo que ha venido pasando es una estrategia del régimen de Nicolás Maduro para hacerle creer a gente en el país, a gente fuera del país, a la comunidad internacional que ya en Venezuela no pasa absolutamente nada negativo. Y por eso se habla de la paz negativa, que es la paz con una pistola en la sien, que es la paz que te dice tienes que quedarte tranquilo y si no te quedas tranquilo voy por ti. Y eso no puede ser aceptado por nadie. Mira, Venezuela es un país que tiene una situación gravísima en materia de servicios públicos. No solamente la electricidad es de los peores servicios públicos. Y nadie puede decir que las sanciones son las causantes de la situación que vivimos en el sistema eléctrico venezolano. Se invirtieron decenas de miles de millones de dólares para tener el mejor sistema eléctrico del mundo. Y hoy tenemos apagones todo el día, todos los días. En el caso del estado Zulia, tenemos 2 apagones al día de 4 horas cada uno, pero lo que vive el estado Táchira, por ejemplo, es hasta peor que lo que está viviendo el estado Zulia. En el estado Táchira tienen 1 hora de luz cada 4 horas. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que pretendan que la gente viva humillada de esa manera, sin contar con el servicio eléctrico? Y así pasa en todo el occidente del país. El problema de la electricidad es en toda Venezuela, pero particularmente en el occidente del país. Pero es que tú tienes problemas también con el agua. El agua es un problema gravísimo en el Zulia y en toda Venezuela. La gente no está recibiendo agua y entonces tienes que acudir a camiones cisterna que cuestan fácilmente 40, 50 dólares un camión cisterna. ¿Y quién puede pagar un camión cisterna a 40 o 50 dólares? O sea, es una situación gravísima, como pasa también con otros servicios públicos. Así que la verdad es que seguimos en una situación sumamente grave en Venezuela, pero que no solamente tiene que ver con los servicios públicos, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la producción, tiene que ver también con toda la realidad institucional del país. O sea que el problema país sigue muy marcado en Venezuela y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para echar hacia adelante en medio de esto, logrando que la gente pueda mejorar en su calidad de vida, pero que nunca pierda el norte de la necesidad del cambio político que es fundamental para el país. Así es, les recuerdo que estamos conversando con Juan Pablo Guanipa, quien es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado además por Primero Justicia y líder fundamental de Primero Justicia. Juan Pablo, una de las cosas que hemos visto que ha sido una consecuencia visible del régimen de Nicolás Maduro ha sido el éxodo masivo de venezolanos que han huido de una crisis como la que vive Venezuela. Y muchos hoy en día comparan el efecto que puede tener una crisis como la que ha vivido Venezuela en comparación a una guerra. Y hemos dicho que los efectos pues, de esta migración, sin duda alguna, que se ha motivado por la pérdida de la democracia, han generado resultados iguales o peores que los de un conflicto en guerra.
¿Cuál es tu mensaje a esa población venezolana que ya suma más de 6 millones de venezolanos que han huido del país? No sé si perdimos la conexión. Ah, sí. Mira, estoy con dificultad, pero no sé si tú me escuchas, que es la Sí, te estamos escuchando pedido se mantiene y es con dificultad. Ahora sí te estoy escuchando bien. Bueno, te decía que una de las demostraciones la, la, siguen saliendo miles de personas de nuestro país para irse a otros países buscando las oportunidades que la dictadura de Nicolás Maduro le ha quitado a los venezolanos. Así que eso es una realidad que también está allí. Y yo creo que nosotros hemos logrado que algunos países, Colombia, por ejemplo, puedan no solamente recibir a los venezolanos, sino darles oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, oportunidades de documentación. Esas son cosas que uno tiene que agradecer. Pero indudablemente que eso es atacar las consecuencias y nosotros tenemos que ir a las causas. La causa de lo que está pasando en el país sigue siendo una causa política que genera muchísimos problemas económicos y muchísimos problemas sociales. Entonces tenemos que atender esa causa y por eso nosotros tenemos que seguir en pie de lucha, en el esfuerzo por lograr que Venezuela pueda tener el acompañamiento nacional e internacional haciendo una fecha patria donde más que los militares, los ciudadanos venezolanos se levantaron y fijaron una posición para lograr que Venezuela fuera, o sea, un país civil y un país republicano. Bueno, esa gesta nosotros tenemos que darla también. Y es un asunto que compete a todos, que compete a los partidos políticos y que compete a la sociedad civil. Creo que no podemos dejarnos llevar por la idea de algunos de obnubilarse y tenemos que pensar cómo rebelarnos ante esto. Y creo que todavía sigue siendo una opción la lucha pacífica por lograr que haya condiciones electorales y que podamos ir a un proceso en el que sea el venezolano el que tenga la última palabra. Pero eso se hace ejerciendo presión interna, presión internacional, logrando que haya actitudes que puedan llevarnos hacia esos procesos y que sea la gente la que tenga la última palabra. Sí, les recuerdo que estamos conversando con Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y ya para ir cerrando el bloque, tuve la oportunidad de acompañarte a una reunión que sostuviste con el presidente Iván Duque, y Colombia ha sido sin duda alguna el principal receptor de migrantes venezolanos. Ya se calcula que estamos por llegar a casi 2 millones de venezolanos dentro de territorio colombiano. Y sin duda alguna, sé que fue una reunión muy fructífera y yo quisiera que nos contaras un poco sobre esa reunión, pero además también que nos comentaras un poco sobre lo que ha significado el liderazgo de Iván Duque en la región para lo que significa la atención de los migrantes venezolanos. Pero lo primero que hice cuando tuve la oportunidad de reunirme, que tú me acompañaste con el presidente Duque, fue darle las gracias. Yo creo que nosotros tenemos que ser un pueblo agradecido. Indudablemente Duque es quizá el líder político internacional que más ha acompañado a Venezuela en todo este proceso, que lo ha hecho con total entrega, que lo ha hecho con total convicción. Si alguien ha tenido muy bien caracterizada la dictadura de Nicolás Maduro, ha sido el presidente Duque.
la restauración de la democracia en Venezuela. No solamente que ha acompañado a los venezolanos que han tenido que irse a Colombia, sino que a los venezolanos que estamos en el país, que junto a los que están afuera, seguimos con la esperanza de salir de esta situación. Nos ha acompañado en distintos foros internacionales donde su voz ha sido contundente y donde ha dicho lo que se tiene que decir en función de lograr ese apoyo internacional para que las cosas en Venezuela puedan cambiar. Así que lo primero que hicimos fue agradecerle. Sabemos que viene un proceso en Colombia, que él va a ser presidente, mantuviera esto con respecto al tema venezolano. Nos dijo que para él es un asunto de principios, que había sido una lucha de siempre la de él siendo presidente y que después de presidente eso no iba a cambiar. Es importante el acompañamiento que Venezuela pueda salir de esta situación. Así que muchas gracias al presidente Duque, muchas gracias al pueblo colombiano, pero tenemos que seguir dando la pelea hasta lograr el objetivo que no hemos logrado, que es la liberación de Venezuela, la instauración de la democracia, la recuperación de la democracia y esas de progreso que lamentablemente perdimos en el país para lograr entonces impulsar un proceso de transformación que necesita desesperadamente Venezuela. Sí, Juan Pablo, me quedan solamente 2 minutos y quería que en estos 2 minutos me hablaras un poco de lo que ha sido la gestión de la alcaldía de Maracaibo. Sabemos que frente a la alcaldía de Maracaibo hoy está Rafael Ramírez, que es un dirigente a quien apreciamos y queremos mucho en Primero Justicia, porque es de esos dirigentes que se ha forjado de abajo hacia arriba y que forman parte de los justicieros prácticamente fundadores, no solamente del partido en el Zulia, sino a la construcción de un partido mucho más grande, que es un partido nacional. Y queríamos que en estos 2 minutos nos contaras un poco cómo está esa gestión en Maracaibo, porque cuando estuviste acá en Colombia lo conversamos y te vi muy, muy, muy emocionado, muy motivado sobre lo que está pasando allí. Bueno, Rafael Ramírez ha hecho todo un esfuerzo desde el momento en que asumió la alcaldía de Maracaibo, que es un esfuerzo en primer lugar de trabajo, ¿no? De trabajo en la madurez durante todo el día, en la noche, como es el caso, por ejemplo, del aseo urbano. Creo que el primer logro de Rafael ha sido recoger la basura. Imagínate tú que eso en cualquier país desarrollado del mundo es algo que ya está resuelto. En Maracaibo no. Maracaibo era una ciudad que tenía toneladas y toneladas de basura en las calles. Cuando Rafael llega a la alcaldía se centra en eso, hace un foco. El primer problema a atender fue el problema de la recolección de desechos sólidos y ha logrado una frecuencia de un día a la semana en cada parroquia de Maracaibo y ya están trabajando para lograr 2 días a la semana. La ciudad se ve mucho más, pero es que además ha iniciado procesos que ver con el gobierno abierto, el gobierno transparente, el gobierno de participación de la gente, donde la gente sienta que es parte de la gestión, donde la gente tenga aplicaciones para que a través de su teléfono puedan comunicarse con la alcaldía, no solo yendo personalmente, porque si tú vas personalmente a la alcaldía, ya tienes allí un módulo de atención al ciudadano en el cual tú tienes mecanismos digitales para decir qué es lo que quieres hacer y buscar solución a ese asunto. Pero además de eso, tienes toda una estructura para ese gobierno abierto que pasa por las redes sociales. Tú entras a una aplicación, te comunicas con la alcaldía y puedes hablar, por ejemplo, de los 500 años de Maracaibo y de ideas que puedes dar para esos 500 años que son pronto. Pero es que puedes hablar también de los problemas de servicios públicos y hacer denuncias concretas. Y ya se está implementando un sistema de geolocalización que permitirá que tengas una visión completa de la ciudad y de cada uno de los problemas que la gente va denunciando, pero además todo eso va direccionado a las distintas dependencias y va con nombre y apellido del funcionario que tiene que encargarse de atender esa situación. Si vas a las plazas, comienzas a ver semáforos inteligentes, comienzas a ver Wi-Fi para todo el mundo y comienzas a ver que la ciudad siente
que se puede respirar mucho mejor en Maracaibo. Aquí hay problemas, claro, el problema de la electricidad, por ejemplo, el problema del agua y otros problemas que tienen que ver con vialidad, pero que bueno, que se van abordando. Hay los dos primeros, lamentablemente en manos del régimen de Maduro, no es posible que haya solución a eso porque ya sabes lo que pasó con todo eso, pero tienes una gestión que está montada, que está activa, que está trabajando y que tiene a la gente esperanzada en que las cosas pueden mejorar. Bueno, quería agradecerle al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Bonipa, por este espacio, este tiempo que nos dio dentro de su agenda para conversar con ustedes. Y bueno, por supuesto, con esto despedir este corte y a regreso seguiremos con más del programa contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, y en esta última parte del programa quería hablar sobre un tema que, bueno, ha estado allí en la opinión pública de las redes y también, por supuesto, de los medios de comunicación, sobre la noticia del Consejo Municipal de Caracas y de la Alcaldía de Caracas de decidir cambiar el escudo de la ciudad de Caracas, el himno de la ciudad de Caracas y la bandera de la ciudad de Caracas. Y bueno, yo como caraqueño,
aunque de la parte mirandina del área metropolitana de Caracas, pero al final los 5 municipios del área metropolitana de Caracas nos consideramos caraqueños, porque convivimos dentro de la misma ciudad, y sin duda alguna es una ciudad que no tiene fronteras. Bueno, para mí, más que generarme una alarma, de por sí la genera la aberración de cambiar la historia o intentar cambiar la historia de nuestra ciudad, de Santiago León de Caracas, que por cierto es una de las pocas ciudades en el mundo que son las ciudades de Santiago, que de alguna u otra forma, yo cuando fui concejal en el Atillo, por ejemplo, promovimos la creación de la cofradía de Santiago de León, y hoy en día, por ejemplo, desde hace ya casi 12 años de manera ininterrumpida se hace dentro de la ciudad y ya se han ido ampliando a otros municipios el Camino de Santiago de Caracas, y sin duda alguna eso es parte de nuestra historia, y quien pretenda negarla, pues sin duda alguna es porque quiere reescribirla con algún fin político. Pero más allá de esa discusión simbólica, a mí lo que realmente me preocupa es que en Caracas, siendo una de las capitales más importantes de la región, esa sea la discusión de fondo de quienes quieren a su cargo las políticas públicas de la ciudad. Es decir, mientras hoy en día las ciudades en el mundo se debaten en cómo hacer las ciudades más igualitarias para el ciudadano, cómo utilizar a la ciudad como un mecanismo de integración y de inclusión social, cómo hacer de la ciudad un espacio para la vida, cómo hacer de la ciudad un espacio donde el peatón tenga la prioridad sobre quien tiene el vehículo, cómo crear sistemas de transportes públicos que integren a todos los ciudadanos a pesar de su condición socioeconómica, cómo construir ciudades cada día con más espacios públicos que estén al servicio de los ciudadanos y de manera gratuita, cómo hacer una ciudad cada día que invierta en tecnología, pero además también que invierta en aprendizaje, en educación, en crear pensamiento. Bueno, en la ciudad de Caracas, estos desalmados del PSV lo que estén pensando es en poner un escudo, una bandera y un himno distinto al que la ciudad tiene. ¿En qué le resuelve eso los problemas a los caraqueños? En nada. Es que el nuevo escudo de Caracas que inventó el PSV va a recoger la basura de los caraqueños. Es que esa nueva bandera que inventó el PSV va a acabar con el problema de agua, de luz, de huecos en las calles de Caracas. Es que ese nuevo himno que se inventó el Consejo Municipal de Caracas y la alcaldesa Meléndez va a resolver el problema del transporte público en la ciudad. Esas son las discusiones de fondo que deberían estar dándose en Caracas y que obviamente no se dan por 3 razones fundamentales. La primera, porque quienes están ocupando los cargos de la alcaldía y del Consejo Municipal por parte del PSUV, lo que son unos políticos, si no les interesa la ciudad ni la calidad de vida de los caraqueños. Lo segundo es porque vivimos en una dictadura, y en dictadura lo único que se preocupan quienes usurpan el poder y quienes hacen del poder el ejercicio de mantenerse en él para seguir teniendo prebendas, lo único que les interesa es mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Es discutir si la ciudad tiene basura o no tiene basura. Para una dictadura la verdad es exactamente lo mismo, porque lo único que le interesa a la dictadura es mantenerse en el poder. Y lo tercero, y no menos importante, es que esas discusiones hoy en día no se dan en la ciudad de Caracas, porque es que la revolución bolivariana no tiene un pensamiento de ciudad. La revolución bolivariana lo que tiene es un pensamiento de cómo hacer todo cada día más centralizado, cómo cada día atentar contra la descentralización, que ya prácticamente en Venezuela no existe, sino en la Constitución como papel, pero que en la práctica prácticamente no existe, porque todo depende del gobierno central, del poder en Miraflores, y entonces evidentemente no hay una discusión de fondo. ¿Qué debería haberse discutido desde hace muchos años en Venezuela? Y yo lo dije mucho cuando fui concejal y lo promoví mucho en ese momento. Bueno, la ley de Hacienda Pública Estatal. Porque en Venezuela, que se habla de igualdad y que se habla de poder al pueblo y que se habla de fortalecer a la Venezuela profunda, resulta ser que, por ejemplo, el impuesto al valor agregado cae todo en el CENIAT. Entonces, por ejemplo, el estado de La Guaira, que le llaman ahora, pero que es estado Vargas, los habitantes de La Guaira, cuando Venezuela era una Venezuela pujante, recibían en su puerto
la mayoría de las importaciones y sacaban de su puerto la mayoría de las exportaciones de este país. ¿Eso qué implicaba? Bueno, que la vialidad de Vargas, por ejemplo, tenía mucho más tráfico y mucho más peso de camiones que otra vialidad en el país. Que el consumo de servicios públicos en Vargas era mucho más grande por toda la infraestructura que significa tener ese puerto en Castelamar. Que todo el esfuerzo que tenía que hacerse en materia de transporte público debía ser mayor porque había mucha más gente que trabajaba en Vargas precisamente por esas fuentes de empleo que significa el aeropuerto y el puerto. Pero resulta ser que todos los impuestos que se entraban al país por concepto de importaciones o por concepto de exportaciones o por ejemplo, por concepto de tasas aeroportuarias, iban todo al Poder Central y nada se quedaba en Vargas para la reinversión. Entonces, al Poder Central iba todo el dinero y lo que le llegaba a Vargas era quizás el 1 o el 2% de lo que ellos mismos recaudaban. ¿Por qué? En un afán de centralizar todo para que las regiones no tengan autonomía y no se puedan desarrollar. Entonces, en Venezuela la descentralización está simplemente en un papel porque en la práctica no existe. Y la única manera de que podamos retomar nuevamente una discusión seria de planificación urbana, de desarrollo urbano local, de optimización de recursos en los estados y los municipios, de planificación urbana para construir espacios cada día más amables para la gente, de poder tener sistemas de transporte públicos integrados en las grandes capitales del país y no seguir trabajando en los municipios como islas, sino que tenga que haber integración y cogestión en algunos servicios básicos que permitan, por ejemplo, un transporte único en la ciudad de Caracas que sea metropolitano y que en algún momento el alcalde Ledesma intentó hacerlo con el Transmetrópoli, pero que sin duda alguna, sin la colaboración de los municipios, sin una ley que rija y que se haga cumplir, que eso sea efectivo y eficiente, se pueda llevar a cabo. Solamente con el cambio hacia la democracia es que vamos a poder lograr eso. Porque mientras sigamos en dictadura, lo que vamos a tener es esta ridiculez que ha venido haciendo el Consejo Municipal de Caracas con su mayoría pesuista y la alcaldesa, que es una impresentable. Bueno, lo único que ellos discuten es cambiarle la letra al himno de Caracas, cambiarle el símbolo a la ciudad, que es el Santiago de León de Caracas, y cambiarle la bandera a la ciudad de Caracas. Esos son tan infértiles en lo que significa la calidad de vida de la gente, que agarraron el himno de Caracas y pusieron como íconos de la historia de la ciudad el 4 de febrero del año 92 y el 27 de febrero del año 89. Es decir, una Caracas que debe estar discutiéndose sobre la vida, sobre la humanidad, le colocan en el himno símbolos de la muerte y la violencia. Y es que eso al final es lo que significa el PSV. Y eso es lo que han convertido a Caracas en unos ciudadanos presos de la ineficiencia de los servicios públicos, en unos ciudadanos presos de la violencia política, en unos ciudadanos presos e intimidados por los colectivos armados que han sembrado en distintas parroquias de la ciudad de Caracas, del municipio Libertador, y esa es la imagen de ciudad que quieren transmitir. Entonces, quería hacer este comentario sobre el tema de la ciudad de Caracas y aprovechar para invitar a todos los que puedan estar escuchándonos y que viven en el municipio Libertador a que mañana va a haber una asamblea en la Plaza Washington del Paraíso, que está siendo promovida por Jesús Armas y por algunos otros dirigentes políticos de la ciudad de Caracas, para hablar sobre este tema y pedir, entiendo yo, una consulta a los ciudadanos de Caracas sobre eso. Pero insisto, más allá de esa discusión narrativa, aquí lo importante es entender que lo único que le interesa al PSV es reescribir la historia, lo único que le interesa al PSV es construir narrativas que favorezcan a su permanencia en el poder, pero nunca vamos a ver una acción del PSV que venga redimida en beneficios para la gente o ni siquiera una discusión que sea sobre los problemas de la gente, porque al final los únicos problemas que les importa a el PSV son los problemas de su bolsillo y los beneficios que puedan obtener de usurpar el poder en Venezuela. Así que con esto culmino el programa del día de hoy, invitándonos a que nos conectemos nuevamente el próximo lunes a la 1 de la tarde y deseándoles a todos, dentro de lo posible, un feliz inicio de semana. Saludos y nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.